Conversamos de actualidad política esta mañana acá en Mesa Central. Pirincho Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, jefe. Jorge Navarrete ya con nosotros. Francisco Covarrubias. Muy buenos días. Buenos días. Pirincho, una joyita para el comienzo, para animar la conversación en este día despejado acá en la ciudad de Santiago. Bueno, el destino quiso que dos protagonistas de lo que ha sido la historia de los últimos 50 años nos dejaran en los últimos días. El primero fue Belisario, respecto al cual se han hecho grandes homenajes y recordados sus logros, y hoy en la mañana nos enteramos de la partida de Guillermo Tellier. No suele hablarse mal de las personas que han fallecido, no hacerle excepción a este caso, pero uno no podría sino decir que Tellier fue una figura llena de contradicciones y de claro oscuro. Muy temprano militando en el Partido Comunista, fue duramente torturado durante la dictadura, pasó al exilio y a la clandestinidad no estuvo en el exilio, estuvo en la clandestinidad. En la clandestinidad, ¿no? Sí. Por eso corregí. Es que pensé que era una cosa y después la otra. No. Y de ahí se hizo famoso, diría yo, por su participación en el aparato militar del Partido Comunista, en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y se le atribuye la dirección de a lo menos dos operaciones que fueron muy significativas durante el periodo del régimen militar, y que probablemente, según algunos, pusieron incluso en riesgo el itinerario de la vuelta a la democracia. Me refiero al atentado contra Pinochet y la internación de armas en Carrizal Bajo. Lideró la postura que finalmente tuvo el PC de legitimación de la violencia y la vía armada, estuvo en contra del plebiscito del 88, y después empieza... Contra la inscripción en los registros electorales. Así es. Todo el proceso. Y después empieza a tener un nivel de protagonismo a partir de la retirada y después la muerte. Gladys Marín dirige el Partido Comunista a partir del 2010. Ya 13 años, en un periodo, insisto, que uno tendría que mirar de manera bien crítica. Una persona que mantuvo, a mi modesto modo de entender, un doble estándar inaceptable en materia de legitimación de la violencia, no solamente con Nicaragua, Venezuela, para qué decir Bolivia y otro, y probablemente de sus actuaciones más polémicas fue que el mismo día del estallido social, a pocas horas de haberse iniciado, se despachó una declaración de que la única manera de resolver este entuerto o esta coyuntura era con la renuncia del presidente electo y en ejercicio, Sebastián Piñera. Tellier tuvo algunas luces bien relevantes. Sacó al PC del ostracismo, fue quien lideró el acuerdo que le permitió integrar la nueva mayoría y al principio, en un pacto, volver institucionalmente a la exclusión de la cual había sido víctima el PC al Parlamento. Y creo, me parece a mí, siempre tuvo un talento enorme también en términos políticos, del punto de vista de controlar la agenda. Era de los pocos dirigentes que uno siempre sabía que cualquiera fuera el resultado, él encontraba la manera de interpretarlo favorablemente. Así que vayan mis condolencias a sus familiares, a los militantes del Partido Comunista, pero no puedo sino en esta mañana decir que, a lo menos respecto de mí, Tellier, en estas contradicciones, sigo creyendo que son más las sombras que las luces. Francisco Covarrubias. Bueno, me parece un resumen bien importante el que ha hecho Pirincho. Agregar algunas cosas, me sumo en realidad a lo que ha dicho, algunas cosas. Jorge, Tellier tiene una gracia de haber logrado hacer protagonista el Partido Comunista en un mundo en que los partidos comunistas han dejado de ser protagonistas. Eso ya es un mérito muy a su estilo, de una cosa como sin prisa pero sin pausa, es decir, como muy estratégico, de formas más o menos calmadas, pero de un férreo mandato al interior del Partido Comunista. Es decir, el mandato estaba claro, con un gran respeto, digamos, de los jóvenes, que le decían el tío Willy, ¿cierto? El tío Willy. Y creo que ese es el mayor mérito, que
por contraparte, creo que el mayor problema o parte de los problemas, para no decirlo en forma dicotómica, parte de los problemas de nuestra democracia actual se iniciaron con el fin de la concertación y el inicio de la nueva mayoría, es decir, cuando se incorpora el Partido Comunista a la concertación. ¿Por qué? Porque las convicciones democráticas del Partido Comunista, lo he dicho muchas veces acá, creo que no es el momento ahora de decirlo, pero son, digamos, históricamente son bastante escasas, ¿cierto? Por mucho que se diga que en Chile es distinto, pero ellos adscriben a una ideología, esa ideología gobierna en 5 países, esa ideología ha gobernado en muchos países y en ninguno de ellos ha sido una democracia. Pero sin embargo uno no puede disociar de que estamos hablando de un gran político. De un gran político y de un gran protagonista de los últimos años. Eso es inevitable decirlo. Él tomó el Partido Comunista una vez que Gladys Marín muere y tuvo al mando férreamente y entrega el partido en un rol protagónico mucho más alto del que lo recibió. No, porque Gladys Marín murió que el 2005. 2005. Ella había estado en la elección presidencial anterior y había sacado un porcentaje escuálido. 4%. Claro, 5%. Estaba muy en el margen. Sí, muy en el margen. Sin parlamentarios. Ese es el Partido Comunista que recibe. Es el Partido Comunista que recibe y absolutamente, como quien dice, en la periferia, en la marginalidad. Que está bien, una vez que, sobre todo la democracia cristiana, que a mi juicio tuvo una gran responsabilidad, Ignacio Walker al mando del partido, después dijo no había leído el programa, etcétera. Cuando aceptan incorporar al Partido Comunista, cuando las democracias cristianas en el mundo han sido siempre antagonistas a los partidos comunistas, entonces, bueno, se genera un cambio en la fisonomía de la democracia chilena, etcétera, pero el rol de Tellier de lograr instalar al Partido Comunista en un rol protagónico donde en el mundo no lo tiene, bueno, es un mérito, sin lugar a dudas, más allá de todas esas sombras que ha mencionado Pidincho indudablemente y cuya última sombra fue la petición de renuncia del presidente de la República, mucho antes de que hablemos de los derechos humanos. No había pasado nada más que habían quemado estaciones del metro y ya se estaba pidiendo la renuncia, lo que fue una especie de golpe blanco. Jorge Navarrete. La muerte de Tellier abre un futuro relativamente incierto en la conducción del PC. Recordemos que hasta ahora, en general, y como decía Francisco, Tellier había logrado, sobre todo cuando no estaba todavía alicaído de salud, conducir el Partido Comunista con la disciplina que siempre le hemos conocido. Y sin embargo se le atribuye, yo creo que de manera algo exagerada, pero otra virtud a Tellier, que es haber dado lugar a una nueva generación de políticos y de mujeres, en que el también PC. es bastante... Y particularmente de mujeres, donde las figuras más descollantes evidentemente han sido Carol Cariola y Camila Vallejo, pero no solamente ella, está Iracy Hassel, está el senador Núñez por una parte, Claudia Pascual, el mismo Jara. Daniel Jadue, Maya, que ande en la periferia. Barraza, Marco Barraza. Y durante un tiempo se vio algo alicaída, probablemente también por la menor presencia de Tellier, se ha visto más alicaída la disciplina interna, al punto tal de que se ventilan, cosa que ocurre en cualquier partido político, menos en el Partido Comunista, claro, sus disputas de manera pública. Disputas que no solamente son generacionales, sino que tienen que ver con decisiones más bien de carácter táctica, estratégica. La versión más evidente, este satélite que constituye el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Y por lo tanto la pregunta es ¿qué ocurre ahora? Lo primero que uno debería esperar es que hay un salto generacional, evidente, es decir, los líderes de esa generación o están muertos o los que no han fallecido todavía no están en condiciones de liderar el PC, que es una generación intermedia, diría yo, que representa más o menos Carmona, pero sin el liderazgo respecto de los nuevos militantes que tenía Tellier, incluso por una cierta tradición. Y por lo tanto va a ser muy interesante no solamente ver cómo se resuelve esto internamente, sino qué es lo que significa desde el punto de vista
táctico. 3 simplemente disyuntivas que pudieran depender de decisiones del Partido Comunista. Primero, su permanencia o no en el gobierno hasta que termine este periodo, según cómo se vayan desarrollando algunos acontecimientos, negociaciones de proyectos de ley u otro. Eventual candidaturas presidenciales para participar en una primaria dentro de Prodignidad, o incluso ir a una primera vuelta electoral en caso de que ese desafecto fuera mayor y sintieran que una parte del Frente Amplio se ha rendido, digamos, en las fauces de la socialdemocracia, y con una actriz principal que sería Camila Vallejo. Y tercero, la posibilidad de si es que se va a incorporar o no en esta suerte de federación de partidos que ha venido insinuando la izquierda. No me refiero necesariamente al Frente Amplio, que ha venido insinuando socialismo democrático y que más de alguna vez la senadora Bodanovich ha confirmado que es desde a lo menos el PPE, Partido Radical, hasta el PC. Estaremos a la espera. A la espera. ¿Una joyita? Francisco Covarrubias. ¿Tenemos tiempo? Tenemos 2 minutos. Ya. Voy a poner ¿te dan 2 minutos? Por 1.5, si con los mensajes de WhatsApp. Ponle por 2.0 también. Por 2.0. Nuestro ministro de Agricultura y las papas. Creo que lo que hemos visto en los últimos días del ministro de Agricultura es patético. O sea, perdonen que lo diga de esa forma, no suelo usar esa palabra, pero realmente ha sido increíble. Primero con una frase, esto de que la cazuela puede hacerse sin papa y se puede hacer con zapallo, que recordaron las peores frases de Juan Andrés Fontaine y de Felipe Larraín en su momento, y que le costaron tan caro que todo pasó impune. Pero el mayor problema es la liviandad para hablar de colusión, la liviandad para hablar de que aquí se pusieron de acuerdo, y el desconocimiento de las razones más básicas de la economía, que es cuando en el fondo un bien se hace más escaso, sube de precio. Eso es una cosa natural. Entonces después dice, no, es que las papas ya están cosechadas. Bueno, pero es que la escasez, eso ya lo sabemos en economía hace muchos siglos. La escasez es el stock actual más el stock futuro esperado, obviamente. Entonces si se dice que digamos el próximo mes no van a haber papas, entonces ya la escasez se produce hoy día, no se produce el próximo mes. Después dice, no, pero es que lo que pasa es que bajó 15% de la cosecha, pero subió 40% el precio. 100 años que sabemos que eso se llama elasticidad de precio, y que Alfred Marshall lo pudo describir de una buena forma. Después dice que en el fondo que va a traer 200 toneladas de papas. Y yo fui a ver cuántas papas, digamos, el consumo en Chile. ¿Cuántas? 1.300.000 toneladas. O el sea, segundo alimento pero favorito de los está bien, chilenos. pero ¿qué haces tú? O sea, en economía, con 200 toneladas frente a 1.300.000, modifica el precio. Lo que quiero decir es que cuando la senadora de su partido, Alejandra Sepúlveda, dijo que no tenía condiciones para asumir el ministerio, lo dijo su compañera de partido, lo dijo Alejandra Sepúlveda, ahora ex, pero en su momento lo dijo. Yo realmente, por suerte, una cosa positiva en esto, que no lo han secundado otros ministros, no lo han secundado el presidente hasta ahora, pero me sonó tan kirchnerista. Yo que sé, yo tanto la política argentina desde hace tanto tiempo, tan kirchnerista esto del ataque. A ver, no digamos que acá nunca han habido corrupciones, no digamos que acá los empresarios se han portado magníficamente. No, eso no es así. Y a la gente le suena raro el salto de precios tan abrupto. También. Sí. Pero hay que tener una cierta responsabilidad para actuar de ministro y un mínimo de conocimiento económico para juntar una cosa con otra. ¿Pirincho, algún comentario? No, sí, solo para el final, a propósito de la devoción de Francisco por la política argentina. Lo podremos conversar después, quizás no necesariamente en este programa, pero bajo ciertas circunstancias Massa podría resultar electo, fíjate. Sergio nos pasamos Massa. No, Sergio Massa. Nos cambiamos de algo que parecía completamente imposible. Hagamos una apuesta, hace Pirincho. un mes y medio tú apostáis por Milei. Si tú apostáis por Milei, yo apuesto por Massa. Yo apuesto que no sale Massa. Que no sale Massa. No. Ya, ok, ya, dejémoslo así. Viste esa choró y pero vamos a hablar de la política argentina. Pero es verdad. Donde el ministro de Economía o de Hacienda, para el equivalente, propone bonos, o sea, dicta bonos siendo candidato. Sí, es una cosa alucinante. Y cuando se habla de los precios justos, y cuando se negociaba con los empresarios con la pistola sobre la mesa, en fin, eso es una cosa muy kirchnerista. 9-1. Ya, con Francisco Covarrubias, con Jorge Pirincho Navarrete. En el siguiente bloque, además con Quique Mujica, estamos hablando de actualidad y política esta mañana en Mesa Central. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.
9:11 conversamos con Francisco Covarrubias, con Jorge Perincho Navarrete, con Quique Mujica. Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué conversamos en esta segunda parte? Oye, Consejo Constituyente, ¿qué les parece la comisión, perdón? ¿Qué les parece esta discusión? No, Consejo. Por Consejo ya. Del rodeo, que quieren meter el rodeo como deporte nacional en la Constitución. O sea, quedó aprobado ayer en la comisión, digamos. Claro, y la cueca. La cueca como baile nacional, el rodeo como deporte nacional, y también en otro acápite el respeto a los símbolos patrios, a las tradiciones, en fin. Claro, pero eso me parece más plausible, no encuentro que sea necesario agregarlo, pero el rodeo sí como que esté en la Constitución. Esto me huele derechamente a lo que me habían dicho los republicanos, que indicaciones oreja, para que la gente empiece a cambiar de opinión, los que están por el en contra. Decía la presidenta del Consejo, Beatriz Evia, más temprano acá en Mesa Central, que la del rodeo, por ejemplo, es una iniciativa popular de norma. Mira, de ahí viene. Porque acuérdate que en la convención pasada esto no era flotado ni 3 minutos. No, al revés, porque hubo intento de prohibir. Más bien lo contrario. El presidente incluso en su preprograma era partidario de prohibirlo. Sí. Es absurdo, o sea, a mí me parece absurdo esto. Pero ahora capaz que le resulte la estrategia. Bueno, es por eso lo que quiero decir es que esto da cuenta de que aquí hay dos posibilidades de que se apruebe el proyecto constitucional, a mi juicio. Uno es que se haya un gran acuerdo. Dos, es que haya una cosa identitaria. Al parecer van por la segunda alternativa. El gran acuerdo no garantiza nada, porque el gran acuerdo puede que gane la antipolítica finalmente y pierdan todo. Puede ser. Pero la cosa identitaria con este tipo de cosas, que bajen después el número parlamentario y después que en el fondo que no la sé, contribución en la primera la contribución y cosas de ese estilo, bueno, capaz que termine encontrando una mayoría de 50+1. La pregunta es, ¿resuelve eso el problema constitucional en el cual estamos inmersos? No lo va a resolver. No sé, está mal aspectado esto a mi juicio, y por mucho que fue buena la entrevista que tú le hiciste a la presidenta, ella tiene harto plomo, ¿no? me llama la atención, tiene harto plomo, pero y cada vez más, digamos. Sí, pero sin embargo va mal encaminado esto, porque por mucho que sea una iniciativa popular de norma, bueno, esta iniciativa en el fondo lo que hacen es juntar la iniciativa con una cosa que está muy en el espíritu de la mayoría de los convencionales ahí, porque si la ley que se hubiera propuesto hubiera sido la contraria, obviamente se habría desechado rápidamente. Entonces por eso es que en el fondo acá hay una cosa mucho más identitaria, que son gustos que van a costar caro, yo creo, a esta altura, y si no cuestan caro y logran finalmente el objetivo, no vamos a haber solucionado el problema. Perincho Navarrete. Esa antipolítica que escribe Francisco, yo creo que hace imposible uno de los escenarios que él plantea. Veo muy difícil que en la aprobación de ciertas indicaciones que llamamos identitarias, pero esta vez de la derecha y de la derecha más conservadora, logren finalmente revertir lo que parece ser a esta altura un destino medio ineludible. Está mal aspectado esto porque si hay algo que tuvimos que haber aprendido de la experiencia pasada, me parece que está centrada básicamente en dos cosas. Una, que se ha cumplido bien y que tiene que ver con una discusión que desde los expertos y hasta ahora, más allá de ser dura y apasionada, no pareciera caer en la extravagancia, en los excesos. En el circo, no. Y por lo tanto, hasta el momento ha sido una discusión mucho más republicana, y republicana en su sentido filosófico político y no partidista, de lo que fue la anterior. Lo que sin embargo era el segundo gran aprendizaje, y que tiene que ver con los profundos errores que cometió una mayoría que tenía el control de esa convención de la anterior, fue justamente en algún sentido no seguir el propio consejo que dio el presidente de la República una vez enfrentado al fracaso, que fue: no repitamos el mismo error de tener o pretender tener un texto partisano. Y a mí siempre me ha parecido que esta carga inesperada que le cae a republicanos, que incluso hizo una campaña negando la posibilidad de tener una nueva constitución o su conveniencia, termina en un triunfo arrollador y lo hace responsable en algún sentido del proceso. Y aquí la palabra responsable juega un rol bien significativo,
porque no solamente estamos pensando en la posibilidad de tener una nueva constitución que, más allá de nuestras posiciones políticas, sabemos que la discusión en torno a la Carta Fundamental ha sido una cuestión permanente que ha generado altísimos niveles de incertidumbre y que era conveniente y sigue siendo muy importante el reconstruir un pacto social y político en torno a normas fundamentales respecto a las cuales todos tengamos algún sentido de pertenencia o lealtad, sino también me parece a mí que Republicano se está jugando no solamente la gobernabilidad que tiene que mostrar de cara a una posición expectante para la próxima elección presidencial, sino también enfrentando sus propios demonios, es decir, pasar de la protesta a la propuesta, o pasar, para decirlo en términos bíblicos, nunca mejor dicho en este caso, de la denuncia al anuncio. Eso tiene un costo político significativo, es decir, aquí Republicano usufructuó de buena manera de un voto de protesta, de un voto antipolítica, del hastío respecto de las élites, pero rápidamente se constituyó en una y en la principal, y por lo tanto, ¿cómo lidia ahora con mayor responsabilidad en eso si uno ha de seguir lo que dijo el inspirador y el líder a esta altura espiritual de ese partido, José Antonio Kast? Queremos una constitución que sea más funcional a Chile que a Republicano. No parece que le estén haciendo mucho caso. Oye, el SILA estuvo reporteando y un experto de la comisión me decía que había provocado muchos comentarios y molestia en algunos el tema que José Antonio Kast empieza a abrir a votar en contra. Ya. Porque ya ha sido dos veces que lo ha dicho. Justamente eso es lo que yo quería plantear. A mí me parece que aquí hay una estrategia que va por dos ámbitos por el lado republicano. Una opción es decir, mira, están todas estas enmiendas, después en el pleno las rechazan y todo, y por lo tanto nosotros ya esto no nos representa, y es una forma de bajarse y congeniar con un eso lo dijo literalmente él en su programa en YouTube. Claro, eso es una opción perfectamente válida. Y la otra opción, y creo que en las próximas semanas van a tener que decir cuál es extremar el conflicto y decir, esta es una constitución que no le gusta al Partido Comunista, que no le gusta al gobierno, y si usted quiere votar en contra de Boric, entonces vote a favor de esto. Creo que son los dos caminos que son dicotómicos, digamos, pero por dónde se van a ir. El ancho camino al medio del acuerdo, el que nos gustaría probablemente a nosotros cuatro, me parece que va siendo cada vez menos probable, y eso es la gran mala noticia que tiene esto, digamos. Mala cosa, porque si es como tú describes, las dos vías son una forma de sabotaje del proceso constitucional, a lo menos de su éxito, en la expectativa que los ciudadanos tenían respecto de lo que debía ocurrir después del fracaso de la convención anterior. No hay tercera. No va a ser la vencida. Si probablemente nos va mal en diciembre, va a pasar un buen tiempo, con todas las consecuencias que eso tiene, insisto, desde el punto de vista de recuperar esta legitimidad extraviada por el sistema institucional. Igual llaman la atención las declaraciones. Nunca ha sido más propio ese dicho español, yo lo he citado otras veces, que dice, donde dije digo, ahora digo Diego. Porque a ver, la ministra Vallejo diciendo que la Constitución tiene que representar a todos los sectores y que no se pueden excluir sectores de la población. Todo lo que el año pasado no era, ahora es, digamos. Y por el otro lado, probablemente también. Yo me pregunto... Exactamente igual. Claro, yo me pregunto, ¿van a poner el kiosco al frente de la moneda para entregar la convención, el proyecto del Consejo por el deber que tiene el gobierno de informar? ¿Lo van a hacer? Oye, pero tenemos... el 7 de noviembre está el texto, ¿cierto? Claro. Ya, ahí van a tener que tomar posiciones el presidente, José Antonio Kast, todos los otros son, me parecen, actores secundarios. Yo quiero saber qué piensa la moneda y qué piensa José Antonio Kast respecto de eso. O sea, va a decir, vamos con todo por el a favor, o ¿sabes qué? La verdad que no quedó tan bonito esto, así que nos bajamos. Y al final puede ser que podría pasar el escenario sui generis, o surrealista más bien, que Boric llame a votar en contra y Kast también. Claro, podría pasar lo del año 89 al revés. El año 89 claro, todos llamaron a votar a favor con pocas ganas. Ahora podrían llamar todos a votar en contra. Y puede pasar como todos llaman a votar en contra, la gente vote a favor. Salvo aquella vez el Partido del Sur y el Partido Socialista de Chile, la facción de Juan Carlos Moraga, que llamaron a votar
en contra, digamos. En ese en ese el plebiscito del año 89. Bueno, Juan Carlos Moraga, de esa facción muy rara del Partido Socialista, llamó a votar que sí en el plebiscito del 89. Claro, También, que era... socialistas por el sí. Sí, claro. Recordemos Claro, a eso. pero fueron los dos únicos partidos esos que llamaron a personajes. votar en contra y todo el resto del sistema político llamó a votar a favor. Porque a Ahora, ellos les gustaba la constitución original. no sé por qué. Sin reforma. Pero ahora se podría dar el proceso al revés, que como tú dices, de Boric, Kast, el Partido Comunista. Qué locura, porque Chile además es un va- trámite va- que va a tener que ir un montón de gente a votar ese día, 17. Y ir a votar rechazo es como improductivo, encuentro, ¿no? A menos que se produzca una situación que el otro día Alfredo Ñoñán la planteaba como hipotética, que es que no haya texto. Que no lleguen a ningún acuerdo. O sea, que no lleguen a ningún acuerdo, que se bloquee. ¿Y que se vota ahí? Nada. Y si no hay texto, ¿qué votáis? No Sí, tenéis pero nada para el votar, ¿no? Qué bloqueo locura. se requiere que una parte de la derecha tradicional, De por Chile así Vamos, decirlo, de esos 11 votos. esté por restarse. Exacto. Y la verdad es que una cosa es tener un desacuerdo con republicanos, otra cosa distinta es contribuir a no dar la mayoría para no tener un texto con todas las consecuencias que eso significa. Puede teóricamente ocurrir, pero lo veo más difícil. Si la pregunta que todos probablemente se están haciendo ahora, como los triunfos tan llenos de padre y las derrotas son todas huérfanas, es ¿qué tengo que hacer para, independiente del resultado de la votación de diciembre, yo no pierda? Eso es básicamente Claro, lo que está en la exacto, cabeza de todos. exacto. Y por lo tanto, hay un sector de la izquierda que ya ha venido resintiendo este proceso y con la incorporación de esta indicación y su probable aprobación tiene la excusa perfecta para salir. Y por eso el escenario, uno de los escenarios que plantea Francisco puede ser posible en términos electorales, pero sumamente riesgoso. A lo Y mejor- es que la derecha concurre en masa a aprobar básicamente casi todas estas indicaciones, se resta la izquierda, porque si es que no se logra aprobar el texto constitucional, la derrota ahí es entera de la derecha, entera. Y ahí, si Nada. se aprueba el texto, la Sí. izquierda ya, Ese- pero... Sería la tercera, Polonia, la tercera claro. derrota ya definitiva de la izquierda. No, y además va a quedar con el mote que querían dejar la constitución de Pinochet. O sea, es una posición No, sí, es que es imposible. muy raro, Sí, es todo muy absoluta. raro, porque además, por ejemplo, Matei también. Matei es importante también saber. Matei Evelyn. Evelyn, Se ha estado guardando ella. ¿eh? Claro, pero si los cubos vienen ahora en noviembre, ahí hay que tomar posiciones ya definitivas. Posiciones. Es Y muy no tiene complejo. por dónde cambiar la tendencia del en No, sí, contra. sí podría. No, digo a hoy día. Hoy día, claro, pero podría cambiar en la medida que está claro quién está a favor y quién está en contra. Pero porque como hoy no día, sabemos, hoy día es en no contra de la sabemos. clase política, pero si está en contra se transforma en contra del gobierno, en contra en fin, de la izquierda, entonces las posiciones empiezan a cambiar, las tendencias cambian. Hoy día la gente no sabe quién está en contra porque aparece... Bueno, pero además porque los contenidos son muy... Es que Por eso es muy que poco lo digo claro. todavía, Entonces aparece claro. un comunista diciendo que está en contra, aparece un republicano que está en contra. Nadie sabe que está en Es juego. que ese es un animal muy difícil de domar, es decir, el en contra, la rabia, la frustración con la clase política, el desdén, el hastío, no tiene color político. A eso me refería con el activo que tuvo Republicanos del punto de vista electoral, que se pudiera transformar en su principal pesadilla cuando asume justamente estas posiciones de conducción o de élite. Esto de llamamos a votar contra el gobierno porque esta es la constitución de la derecha, eso engancha en tu claque más dura, pero en ese voto de hastío, de rabia o rechazo, tú pasaste a ser un objetivo igual que eran los otros. Tiene que ver más bien con tu posición, con tus privilegios, con la mirada, esta cosa tan populista de suponer que los ciudadanos somos todos más o menos virtuosos, dirigidos por una manga de corruptos y holgazanes, todos sin distinción. Cuando pasáis a la vereda del frente, el conducir esa rabia, el canalizarla políticamente se hace extraordinariamente muy difícil. difícil. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es imposible no asumir de que un plebiscito de cualquier cosa está el gobierno involucrado en el fondo en su gestión y en su evaluación. Es imposible no hacerlo y por lo tanto, si el gobierno pide A, y estoy hablando no solo de Chile, en cualquier parte del mundo, si el gobierno llama a votar A y la gente, digamos, mayoritariamente rechaza ese gobierno, vota de la forma Y a contraria. la pregunta, por ejemplo, mira, Entonces- Camila Vallejo, una vocería, llama al gobierno a votar en contra.
porque no le gustó el texto, y le preguntan, bueno, ¿ustedes ya van a votar en contra? O sea, ¿ustedes son partidarios de quedarse con la Constitución de Pinochet? Imagínate el enredo. ¿Ah? Vale, si no, es que no es de Pinochet, es de Lago. O van a votar en contra para reformar de nuevo. No, lo que O una buena, o votar una nueva por la buena, como no, si esa fuera la circunstancia y la coyuntura, probablemente la explicación sería más fácil. Si nosotros estamos y estaremos en contra de la Constitución de Pinochet. Sin embargo, ese anhelo no puede significar el costo de tener una cosa igual o peor. Y por lo tanto, lo intentaremos más adelante. Eso también Lautaro Carmona Yo creo dijo. que en si eso, es igual o peor, en eso debería estar. no. Con lo cual se desmiente lo que dijo el propio presidente de que cualquier constitución es mejor a la hecha por cuatro Esa es la generales. siguiente pregunta. Esa es la siguiente Esa va a pregunta. ser la siguiente, tal cual. ¿Te fijas? Tal cual. Bueno, la tragedia... Sí, esto es lo más parecido a House of Cards, digamos, es una cosa muy compleja por todas las variables que están planteando. La tragedia... Igual, ¿quién sería Kevin Spacey? Ya. Pirincho. Yo, todo el rato. Pero ojo, que está medio funado. ¿sí? No, pero... Salió. No, Judicialmente salió. Tiene un fallo absolutorio. Es verdad, lloró es a la verdad. salida del tribunal. No defendáis. Tiene una película nueva. Y tiene película. No, sal de ahí. No, tiene 3 o 4 Proyecto nuevo. peliculones de marca mayor, no me jodan. No digo, y va a volver sobre su más carrera. allá de la Sí, es serie, que- 7 pecados capitales, Los sospechosos de siempre, y algo que no debería recomendar, pero porque tengo hijas adolescentes, pero American Beauty es una de las películas más notables que he visto. Bueno, Oye, les voy a Highlight of my day. exactamente. Dicho todo lo anterior, la tragedia es justamente la que escribe Francisco en ese sentido. Una constitución, un texto legitimado democráticamente, igual o más conservadora que la actual, y tener que ser firmado, porque es la obligación del presidente, cualquiera de sus oposición, firmado por el presidente más de Pesadilla. izquierda de los últimos 50 años, eso sí que es una Es una pesadilla completamente. Francisco. No, yo me iba a pasar a otro tema a propósito, pensé que habíamos pasado al séptimo arte y iba a irme a la recomendación, pero Vamos, sí, estamos a punto. ya, entonces porque Estáis de conductor ahora, Sí, haciendo esos sí, pases sí, entre sí. Lo que medio. pasa es que Francisco, tú sabes que es el columnista con más tiempo en la radio. Así, Sí, pues. no, igual que Pirincho, sí, No, porque porque Pirincho me va a sacar ya en sabemos cara. que tuvo un desliz. Va a empezar a decir que se fue a la neto, radio. Es como Leonel Sánchez jugó por Colo-Colo un rato. Para radio. ¿Qué radio te fuiste? No me fui a ninguna radio, eso es parte del mito urbano. lo vieron almorzando con la Conis Típici Claro, y eso era. entonces se con mi amiga, se iba con mi a la amiga radio, personal, se iba a la radio obviamente. infinita. Y vinieron todo tipo de conspiraciones a propósito de fake news, de comisiones contra las informaciones falsas. Aquí se sostuvo una mentira. Una de manera caricatura. pésima. Sí, Pero una dicho esto, caricatura. en términos de data, Covarrubia el El más antiguo, sí, Sí. por lejos. Bueno, y Por eso te da margen. me da margen. Sí, para Sí. co-conducir el programa. una hora de conducción. Podéis co-conducir, por ejemplo, podéis hacer joyitas lateras de 15 minutos, podéis Deberíamos hacer todo lo que repartir medallas queráis. acá. ¿Ah? Deberíamos tener medallas de Sí, por año. sí, Por años de servicio. Esos actos son siempre tan Exacto. agradables. Covarrubias lleva 8. Claro. Así que si aguantáis 2 más, estamos. Bueno, si me aguantan, y Pato Bando, nuestro jefe Líder espiritual. líder, Vamos a líder regalar- permanente, pero no. Nosotros queremos, como está más o menos el Ya. negocio, va a ser el tazón de oro. El tazón. No recibió. Porque medalla no nos da, güey. Suave, A suave. ver, como columnista más antiguo, pónganse serios, por favor. Ok. Ya, listo. Ahora voy a hacer la recomendación porque a propósito de Argentina, es que quiero juntar los dos temas. Mi recomendación es una serie que se llama Diciembre 2001, ¿Ya? ¿ya? Sobre Argentina, el periodo de De la Rúa. la Rúa. Cuando ¿En qué Star plataforma? Plus, 6 capítulos. Buenísimo. No es documental, esto es Es ficción. ficción. Alfonsín, idéntico a Alfonsín. De la Rúa no se parece tanto. Alfonsín, idéntico. Caballo, idéntico. Pelado, cabezón, Ojos saltones. ojos saltones. Dualde, idéntico, con un peluquín hacia atrás. Dualde. Sí, Oye, cara de fresco tenía Dual. sí, pero es realmente interesante, es bien local, o sea, hay que pasar el primer capítulo porque es muy descriptivo, están Pero todas qué las entretenido. facciones. Yo ya le digo que iba a hacer y ya no pensé que no. No, es realmente recomendable, pero después se va generando una... Porque me acordé, porque a propósito de esto, cómo las piezas en la política de repente se empiezan a mover, y Dualde cree que hay que hacer caer a De la Rúa, y De la Rúa confía en que van a llegar los peronistas y va a hacer un ¿Cuántos presidentes gabinete tuvieron? ¿Como de 6? unidad nacional. Tuvieron 5 presidentes. porque- Rodríguez Sá,
Claro, primero Vuelta. renuncia y queda el que estaba en el Puerta Congreso, semana, después claro. llega Rodríguez Sá, renuncia y queda de nuevo el que estaba en el Congreso, y después aparece Duhalde. Duhalde. Es muy interesante Increíble. porque más allá del caso argentino, que es interesante en sí mismo, demuestra esto de la política, de cómo se mueven las piezas, de cómo una declaración, cómo citan a un tipo pero no llega después a la citación. Es súper interesante. El mismo equipo va a hacer ahora una nueva serie que se va a llamar Diciembre 1983, que es la caída de Galtieri, Leopoldo Fortunato Galtieri. Ay, loco ese. Después sí. Así que quiero recomendarlo a propósito además de lo que La sale serie sobre de Menem. Argentina, porque hoy día todo puede pasar. O sea, Oye, yo haría un hace rato. no aparece Menem ahí. No, digo, pero una serie solo de Menem. en Solo de Netflix, Menem. 16 capítulos de Menem. Sí. Ya, espérate. Diciembre 2001. Diciembre de 2001 En Star Plus. en Star Plus. Y lo digo porque también a propósito, como decía antes, de que en Argentina está muy abierto. El 22 de octubre tenemos las elecciones. Todas las combinaciones pueden darse. Milei Bullrich, Milei Massa, Massa Bullrich. Todo puede pasar, digamos. Pero la verdad es que está en una situación muy dicotómica Óyeme, Argentina. Una vez me contó un amigo argentino, no sé si es mito urbano o no, según él era verdad, un periodista, me dice que Menem en La Rioja tenía un cocodrilo Ya. de mascota y la Zulemita, la señora Zulema, Zulema Yoma. la cachó poniéndole los cuernos, que se los ponía todos los días Menem. ¿Ya? Pues, ya. Y se pitió el cocodrilo No. y lo tiró en la sequía. venganza? No. Y esto lo contaba Menem a los periodistas. ¿Y le mató al cocodrilo? Le mató el cocodrilo. Hoy la historia fue una completa. Perincho, recomendación. Ya voy a hacer una recomendación, pero me acaba de llegar una foto muy perturbadora. Pero ¿De muy Kevin Spacey? perturbadora. No, de nuestro columnista más antiguo. ¿De qué? Bueno, pero esa foto te la mandó Claudio sí, po. Agostini. po. Exactamente, Sí, po, nuestro en la amigo Claudio cancha. Agostini me manda una foto de lo que el mismo Claudio denomina el lonco Covarrubias en la octava región, Viendo al Audax. encapuchado completamente viendo el Audax de una fidelidad emocionante. Creo que hacían 2 grados ese Pero día. con En el un, Esterroa. con En un el outfit Esterroa. que desacredita tanta elegancia a la cual nos ha tenido acostumbrados Menos mal que no venía todos así. estos años. Vamos a ¿Podemos publicar la foto? Hacían 2 grados. No, la publiqué, Ya, pero no la vamos no a tiene publicar. nada de malo porque dijiste una cosa como que fuera una cosa denuncia. Efectivamente fui al estadio, No, hacía un frío terrible. Perturbadora porque esto rompe una estética que hemos admirado, Siempre te hemos celebrado. además. y Ya. celebrado durante tantos A ver, anda tu joyita, por favor. Oye, espérate, cortito. no, que- recomendación. mi recomendación. Cortito, O me sea, metí tú en el diario recomiendas. argentino para ver el cocodrilo. El cocodrilo, la Zulema se enojó no por infidelidad porque dijo que Menem lo tenía en la piscina, el cocodrilo. ¿Ya? Y que lo había puesto para que se la comiera ella. Para matarla. Ya, recomendación. Oye, yo la tenía para la semana pasada, pero se nos hizo corto el tiempo. Acompañé a mi familia al Museo de Bellas Artes a ver la exposición de Cecilia Vicuña, una artista muy renombrada que vive fuera de Chile, Premio Nacional. premio nacional, que yo no soy un gran conocedor del arte visual, pero una de las cosas que me impresionó fue la versatilidad de distintas cosas, desde pequeños artefactos con un sentido, con una delicadeza a cuadro, a puesta en escena como la que hay centralmente en el Museo de Bellas Artes. Lo recomiendo completamente, no solo porque es bueno volver a los museos, cosa que en general uno tiende a hacer cuando está fuera de Santiago o fuera de Chile, y pierde de vista el tremendo activo y capital que está a pasos de una estación de metro, y yo particularmente quedé muy gratificado. Y además una cosa adicional, una golondrina no hace verano, pero vi el centro de Santiago un poquitito más recuperado, con un poquito más de vida, con más familia. De hecho, que la pega tu amigo Rego, ¿ah? Yo creo. Entre Sí, otras cosas, entre otras cosas, pintar las fachadas. pero eso, claro. el centro, Toda la Alameda. el centro, después de un momento de mucha oscuridad, está recuperando algo de su Dignidad. dignidad y vitalidad, diría yo. Estupendo. Jorge Perincho Navarrete, Francisco Covarrubias, Quique Mujica, en la conversación de política y actualidad de esta mañana acá en Mesa Central. ¿Cerramos el bloque, Francisco? Cerramos el bloque. Ah, excelente, ya. Que les vaya bien. que Misión tengan cumplida. Un estupendo martes. ¿eh? Hasta ahí está imperfecto, pero misión Ah, cumplida. Porque eso lo usó
pasó la dictadura. Ese dicho, no, lo retiro. Ya. Sí, fue un poco- Ya, no. Pero bueno, Yo era muy niño. Yo era muy- Esa parte la vamos a cortar. Que era Cuando muy vaya al aire esto, esa No. parte la vamos a cortar. Ya, que les vaya bien. Córtala nomás. Chao. Chao. Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.